acompañen con sus Biblias, por favor. Vamos a Efesios 5. El día de hoy, pues vamos en la recta final de este capítulo, versículos 31 y 33, al 33. Con estos versículos, el día de hoy vamos a apoyarnos para la enseñanza del día de hoy. El mensaje lo titulé: El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces, vamos a leer juntos. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia, dice Pablo. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Hace 20 años, mi esposa y yo estábamos en preparativos para nuestra boda. Y a estas alturas, ya nuestras autoridades estaban de acuerdo, nuestros padres, nuestros pastores estaban de acuerdo, nos habían dado su aprobación. Nosotros teníamos planeado casarnos en abril. Y bueno, esto surgió así después de algunos años de ser amigo yo con Liz. Quise llevar la relación a otro nivel y le pedí que se casara conmigo. ¿Qué creen que me dijo? Me dijo: claro que sí, era lo que estaba esperando. La verdad, gracias por sus aplausos, hermanos, pero la verdad, me dijo hace muchos años que yo decidí que fuera mi papá, por medio de mi papá, Dios me confirmara su voluntad para yo casarme con alguien. Y si mi papá me dice que no, entonces no me voy a casar contigo. No fue algo fácil. La verdad es que fue un tiempo en el que estuvimos orando, en el que estuvimos buscando de Dios. Pero una cosa que quiero contarles es que una vez que el Señor confirmó, principalmente en mi suegro, esta voluntad de podernos casar, pues vimos mucha bendición. Pudimos ver muchas cosas que fueron parte de esta decisión, que se fueron poniendo en su lugar, que todo esto vino a ser una confirmación de Dios. Y bueno, después de que los pastores me dijeron que sí, después de que principalmente mi suegro nos dijo que sí, me acordé de algo. No, y bueno, no es el tema, pero yo me acordé de algo que mi papá me dijo. Como año y medio atrás o 2 años, mi papá se acercó y me dijo: ya tienes edad para casarte. Por favor, busca a una jovencita para que te cases con ella, y te voy a pedir algo, me dijo: no me traigas a una cristiana. Yo te enseñé el catolicismo y quiero que te cases con una católica. Y cuando ya estábamos pues, casi celebrando la noticia de que nos íbamos a casar, yo dije: mis papás. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo con ninguna de las que en algún momento fueron mis novias y que conoció. Y la verdad sí me preocupó, porque para ese entonces yo también ya le había pedido al Señor que deseaba ver su voluntad a través de la aprobación de mis papás. Y yo estaba acostumbrado a avisar las cosas que hacía en mi casa. No pedía permiso, esa era mi costumbre antes de venir a Cristo. Y cuando se presentó cuando vino a mi mente esto, que tenía que atender esto con mi papá, pues yo dije: tengo que ir con él, pero le tengo que pedir permiso. Y la verdad sí era una carga, porque yo decía: ¿cómo me voy a ver si mi papá me dice: pues no, ¿cómo ves? Yo te dije que con una católica y no te voy a dejar. Yo dije: ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir a los pastores? Sí me preocupó.
Ni modo de llegar y decirles, ¿qué creen? Que no me caso. ¿Por qué? Pues es que no me dieron permiso. Pues qué chafa, ¿no? Pero me armé de valor y dije, voy a ir con mi papá, voy a hablar con él de hombre a hombre. Y ya saben, oye, pa, ¿qué pasó? Pues conocí a una chava en la iglesia y quiero pedirte permiso para casarme con ella. Le dije, yo deseo que tú me des tu aprobación para que me vaya bien. Y me dijo, ¿quién es? Y le dije, es la hermana de David. ¿La hermana de David? Sí, es la hermana de David. Cásate con ella. Dice, ese muchacho está muy bien educado. Y yo dije, ¡guau! ¿Así de fácil? Dije, qué bueno que no le dije que era la hermana de Jonathan. Nah. Miren, mis amigos habían ido 2 o 3 ocasiones allí a mi casa y David había platicado con mi papá. Y mi papá había quedado muy contento con David y me preguntaba por él constantemente. Oye, David, ¿cuándo lo traes? Fueron 2 veces o 3. También conoció a Johnny, la verdad es que ustedes conocen a Johnny, él era más cotorreo, los ubicaba bien, pero cuando le dije, es la hermana, él no ubicaba bien a Liz, pero cuando le dije, es la hermana de David, me dijo, sí, cásate. Y dije, pero luego dije, mi mamá. Y si con mi suegro me costó trabajo, con mi mamá me iba a colgar. Entonces yo le dije, mamá, hablé con mi papá, le pedí permiso para casarme. Y me dijo, no, ¿cómo que casarte? Sí, mamá, estás muy chico para casarte. Le digo, mamita, ya tengo 30 años. Nada más para que vean cómo son los papás con sus chiquitos. Y me dijo, ¿y con quién te vas a casar? Y dije, pues ya me sale el caminito. Con la hermana de David. ¿Y esa quién es? Ella es de Michoacán. No es de la familia michoacana. Es de Michoacán, pero es ruda. Y entonces yo le dije, es Liz, mamá. ¿Te acuerdas de Liz? Y ella ubicaba bien a Liz porque yo le había contado la experiencia que había tenido cuando la quisieron matar. Y ella se cargó mucho por esa situación y estuvo orando por ella. Y me preguntaba, ¿y cómo está Liz? Y Liz para allá y Liz para acá. Y una vez fueron a la casa y mamá dijo, ¿quién es Liz? Y todos se quedaron así, Liz, yo. La ubicaba. Y entonces cuando le dije, me dijo, ay sí, hijo, si es Liz, cásate con ella. Pero yo pude ver esa bendición de parte de Dios porque en nuestro corazón quisimos agradarle a Dios, quisimos hacer las cosas bien. Y entonces les cuento esto porque a los días mi papá me llegó con una sorpresa. Mi papá había estado comprando varilla, ya tenía varias toneladas de varilla, tenía tabique, tenía cemento, loseta, había comprado grava, arena, y entonces me dijo, ven, mira, todo esto que tengo aquí de material es para la construcción de tu casa. Todo el material yo te lo voy a dar. Solamente pon la mano de obra y la vas a hacer aquí arriba de mi casa. Tu casa la vas a hacer aquí arriba de la mía. La verdad, mi papá era un buen hombre, él no era de dinero, pero era una persona muy, muy trabajadora. Y yo sé que todo eso que él me estaba dando, lo estaba haciendo con todo su corazón, lo estaba haciendo con todo el deseo de bendecirme, con toda la intención de decirme cuánto me amaba. Y no fue fácil. Yo sé que para mi papá no fue fácil comprar todo ese material, pero estaba la palabra de Dios que me decía, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Y cuando él me dijo eso, yo no sabía cómo decirle que no, pero yo sabía que tenía que decirle que no. Y entonces le dije a mi papá, te agradezco mucho lo que tú quieres hacer, pero no puedo aceptarlo, papá. Me dijo, ¿por qué no?
Es que la Biblia dice esto, papá. Dejará el hombre a su padre y a su madre. En eso consiste el matrimonio. En eso consiste la bendición de Dios. Y me dijo, pero tú vas a tener el acceso aparte de mí. Mira, tu carro tú lo vas a estacionar allá, tu casa va a estar acá, tu acceso va a ser diferente, no nos vamos a meter contigo. Suena bien, ¿no? Parece una buena oportunidad, y además era una buena oportunidad, ahorrarme todo eso. Y entonces me dijo, mira, todo lo que está aquí va a ser para ti. Toda la vida me dijo eso mi papá. Cuando yo me muera, todo lo que yo tengo te lo voy a dejar a ti. Yo tengo 4 hermanas más. Y entonces yo le dije, es que mira papá, yo no quiero que tú dejes un problema con mis hermanas. Tú no tienes un hijo, tienes 5 hijos. Entonces no es correcto que tú estés pensando solo en mí. Y me dijo, mira, si tú no aceptas esto, entonces no te voy a tomar en cuenta y se lo voy a dar todo a ellas. Y le dije, está bien, dáselo a ellas. Y yo tomé la decisión de irme a vivir a Toluca, nos fuimos a Toluca, y fue duro para mi papá, fue difícil, pero hubo bendición. Cuando yo fui a pedir el crédito, a la semana me lo aprobaron. Y me dieron un crédito a 20 años que pagué en 8. Fue la bendición de Dios. Pude ver cómo el Señor trajo muchas bendiciones por haber obedecido esta instrucción que Él nos da de hacer nuestra vida aparte de nuestros padres. Y entonces, en una ocasión mi papá me dijo, quiero ir a tu casa. Él no era así. Y me dijo, quiero quedarme en tu casa, quiero hacer unas compras allá, y ¿me aceptas? Le dije, sí, papá. Y se fue él solo. Y cuando estuvo allí, eso ya fue años después, yo ya tenía a Daniela y a Tamara, y él era muy observador, él checaba mucho el dato, y estábamos allí y me dijo, hijo, ya entendí lo que me dijiste esa vez. Yo ya ni me acordaba, ¿no? Le digo, ¿de qué hablas, papá? Pues que no quisiste quedarte allá conmigo. Le digo, ¿y qué pasó? Me dice, pues es que yo veo que eres feliz. Me dijo, ahora entiendo que estuvo bien lo que hiciste, porque cuando tú vas a visitarme, me dijo, yo no sé de problemas que tú tengas con tu esposa. Tú llegas a mi casa, llegas feliz, llegas con tus hijas, y yo no me entero de sus broncas, yo no me entero de sus problemas, y yo los veo bien, y aquí te veo bien, veo que te estás haciendo de tus cosas, veo que que tu esposa está bien, que tus hijas están bien, y quiero decirte algo, dice, ya hice el testamento y hice lo que tú me dijiste, lo voy a repartir entre mis 5 hijos. Le dije, gloria a Dios, papá, me da mucho gusto. Ahora, les cuento todo esto porque tiene que ver con este tema que estamos haciendo, y esto solamente se los comento como una introducción de lo que vamos a estudiar el día de hoy, y quiero invitarles a que oremos, hermanos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu presencia en este lugar, y quiero pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones, que tu palabra y tu verdad venga a nuestras vidas y nos permita entender tu propósito, lo que tú deseas para nosotros. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros medios que nosotros podemos ser felices. Es por tu poder, es porque tú quieres bendecirnos. Y si va a haber un cambio en nuestras vidas, no lo vamos a producir nosotros. Por eso te pido que ese cambio, que esa transformación la hagas tú desde nuestra mente, desde nuestro corazón, y que nuestros hogares puedan reflejar tu gloria, y que nuestra vida pueda glorificarte a ti, y que la relación que tenemos con nuestra esposa y con nuestros hijos pueda ser de mucha bendición, y podamos ir cada día a más. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi amado hermano, ¿tú quieres ser feliz en tu matrimonio?
Yo creo que es una pregunta obvia, ¿no? ¿Quién no quiere ser feliz en su matrimonio? Pues debemos empezar por obedecer a Dios con todo lo que Él nos pide en su palabra. Hace unos días estaba leyendo un mensaje que me mandaron por WhatsApp que decía, ¿cómo marcas los textos cuando lees la Biblia? Cuando alguien lee la Biblia y la palabra nos confronta, cuando sabes que esa palabra es para ti, cuando sabes que es una palabra que te muestra que tal vez estés haciendo las cosas mal, cuando es una palabra que te deja ver que tienes que corregir algo, ¿cómo marcas ese texto? Normalmente yo veo plumones color verde fosforescente, un rosa que resalte, un azul, pero nadie usa un Esterbrook color negro para marcar ese texto, ¿sí? Rubén dijo que sí, raro, pero marcar el texto con negro es borrarlo. Y lo que decía ese mensaje es que nadie lo hace, casi nadie lo hace, o no conocemos a alguien que lo haga, aún a Rubén diciendo que no, que sí, no lo hace. Pero, ¿saben cómo de alguna manera estamos incurriendo en hacer eso, en borrar y en eliminar eso? Cuando nos ponemos por encima de la Biblia, cuando no nos ponemos por debajo de la palabra para obedecerla, cuando sabiendo que esa palabra es para nosotros, cuando entendiendo lo que nos está diciendo el Señor, cuando sabemos que el Señor nos está hablando directamente para que tomemos una decisión y decidimos no obedecer. Esa es una forma de tacharla, es como si arrancaras la hoja, es como si la pintaras de negro y no te importara lo que dice ese texto, porque no te conviene, porque no te gusta, porque hay otra forma de hacer las cosas, porque tú crees que puedes hacer mejor las cosas para Dios, y entonces esa actitud es algo en donde abiertamente estamos desobedeciendo a Dios. Y entonces, si tú quieres ser feliz en tu matrimonio, necesitas tomar en cuenta la palabra de Dios. Necesitas someterte a la palabra, estar por debajo de la palabra, obedecerla. Y muchos, hermanos, quiero decirles que muchos empiezan mal en su matrimonio. Conocemos a muchas personas que en la primera decisión lo que hacen es violentar este principio de dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y conocemos muchos matrimonios donde los papás consienten que los hijos, y así como mi papá, les dan oportunidades, les muestran que va a ser solo por un tiempo, que no se preocupen, que todo va a salir bien, que no se van a meter con ellos, que van a hacer su vida, que los van a dejar hacer lo que sea, y pronto van a comprobar que eso no es así, porque ese no es el principio que Dios nos pide que hagamos. Entonces, conocemos a muchos hijos que echan concha y se quedan en la casa de sus padres. Muchas veces aún, sin el consentimiento de ellos, les vale y se quedan. ¿Sí? ¿Conocen a personas así? ¿Ustedes mismos estarán así? Ahora, puede ser que muchos no vivan con sus padres, pero igualmente están mal porque no salen de la casa de sus papás. Ya están casados, tienen su propia casa y no salen de la casa de sus padres. Continúan allí con sus padres, pegados a ellos. Y por no ser firmes, por no ser obedientes y por no tomar en cuenta este principio tan importante de la palabra de Dios, por hacerlo a un lado, ¿saben qué? Llega el momento que no pueden evitar que sus padres se intrometan en sus vidas, en la vida de su matrimonio. No pueden evitar que menosprecien o maltraten a la nuera o al yerno. No pueden ya
hacer nada para evitar que se intrometan en la vida de los hijos y de la educación de los nietos. Es un problema, es un problema. Y conocemos a muchos hijos que siguen sin madurar, pueden tener 30, 40, 50 años y no maduran. ¿Y saben por qué? Porque ahí están los papás ayudándoles. Y lo pongo entre comillas, porque supuestamente es una ayuda, pero les están desgraciando la vida. Hijos que no trabajan y tienen familia, pero ahí están los papás, dándoles y haciéndolos más irresponsables cada vez. Suegras, y puede estar el problema todavía más fuerte, hermanos. A veces no son los hijos los que están allí en la casa de los padres, sino son las suegras que se mudan a la casa de los hijos. Y esas suegras muchas veces buscan cualquier pretexto con tal de meterse, y ojalá fueran de bendición. Mi suegra me ha visitado muchas veces, se ha quedado en mi casa y ha sido de mucha bendición. Y ha sido específicamente cuando mi esposa tuvo a sus hijas y tuvo la necesidad de que la atendiera alguien, y fue mi suegra la que se ofreció a hacerlo y fue de mucha bendición. Pero normalmente, o la mayoría de las veces, las suegras están allí envenenando el corazón de sus hijas y poniendo problemas en lugar de estarles aconsejando y de darles una enseñanza bíblica para que amen y respeten a su esposo. Están allí envenenándoles el corazón y diciéndoles que no se dejen y que hagan y que les digan y que no permitan y que... Conocemos la historia, ¿no? Es triste. Pero la historia de la creación narra el plan de Dios en el que los esposos deben de ser uno, no 4, no 12, no 18, a veces están ahí 3, 4 familias como muégano. Génesis 2:24, ¿qué dice Génesis 2:24? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Y también Jesús se refiere a este plan en Mateo 19:4-6. Dice Mateo 19, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué necesidad había de Jesús de tener que traer esta enseñanza? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Y en qué contexto el Señor les dijo esto? Vinieron los fariseos a poner una trampa a Jesús y le preguntaron, ¿cuándo sí es lícito divorciarse? Y esta fue la respuesta del Señor. No lo separe el hombre, no le es lícito al hombre separarse. Entonces, nosotros venimos a ser uno en Cristo, formamos una unidad, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es muy interesante la relación que nosotros tenemos con Jesús. Fíjense, somos su esposa y somos su cuerpo. ¿Y qué hace por nosotros nuestro esposo y nuestra cabeza? Dice Pablo, nos sustenta y nos cuida. Nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con amor, lo hace con ternura, lo hace con paciencia. ¿Sí? No lo hace desesperados. Ya, órale pues. No lo hace así. Entonces, Cristo provee para su iglesia las diversas necesidades que tiene su esposa.
Ustedes díganme, ¿qué hace Cristo por su iglesia? ¿Qué hace Cristo por nosotros, su esposa? ¿Qué hace? Nos da amor, nos da protección, nos da alimento espiritual. ¿Qué más? Nos da ternura, nos ama, nos da cariño, nos da consuelo, nos da gracia, nos da misericordia, nos da perdón. Todo eso, todo lo hace, así como contestaron por acá, todo lo hace el Señor por su iglesia. Y lo mismo, fíjense, lo mismo debemos hacer los esposos cristianos con nuestra esposa. Exactamente lo mismo que hace Cristo por su iglesia, por cuanto tenemos con ellas la misma unidad que Cristo tiene con la suya. Entonces, Pablo está citando el patrón original tal y como aparece en Génesis 2:24. Desde el principio, Dios estableció cuán estrecha es la relación del esposo con la esposa, ¿sí? Es mucho más estrecha que la del padre con el hijo y que la de la madre con la hija. Nosotros no somos uno con nuestros padres, pero sí somos uno con nuestra esposa. Las esposas son uno con su esposo, no con el padre y con la madre. Esto no es lo que se ve en Génesis 2:24. Lo que se ve es que la unidad, esa unidad es el esposo con su esposa, ¿sí? Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un principio, hermanos. No podemos pisotearlo. No podemos decir que no lo vamos a tomar en cuenta. No podemos hacerlo a un lado. Este es el principio para que nos vaya bien, ¿sí? Y dice el verso 32 de Efesios 5, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, ¿qué es un misterio? Es algo que nosotros no podemos descubrir, es algo que nosotros no conocemos. Quiere decir que un misterio solamente lo podemos conocer si Dios no lo revela, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este gran misterio que menciona Pablo aquí? Obviamente, no puede ser la unión con la esposa, porque esto ya fue revelado en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, ¿sí? Entonces el misterio que fue revelado cientos de años después. Para ser más precisos, fue revelado ya en el Nuevo Testamento. Y ese misterio es que nuestro matrimonio es una tipología de la relación que Cristo tiene con la iglesia, ¿sí? Aunque la iglesia no existía en el huerto del Edén, ¿sí? Desde que se celebró el primer matrimonio, ya Dios tenía en mente que esa relación matrimonial tenía que ser un reflejo de cómo Cristo trataba a su iglesia, de cómo Cristo era con la iglesia. Entonces, nuestros matrimonios, hermanos, están llamados a ser una representación en miniatura de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Es una representación, ¿sí? Entonces, ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Ese es lo que nosotros debemos imitar. Cuando nosotros vemos a Cristo tratando a su iglesia, ese es el modelo que es para nosotros, para que cada varón trate de la misma manera a su esposa, ¿sí? Ese es el modelo que debemos reflejar. No podemos reflejar algo diferente a lo que Cristo nos está poniendo como ejemplo para que lo tomemos. Entonces, si un matrimonio cristiano adopta otro patrón, el esposo no es un líder. El esposo no está representando ese líder espiritual que Dios espera que sea, ¿sí? Y la esposa que no respeta a su marido, la esposa que no honra a su marido, que no se sujeta a su marido, no está representando
esa autoridad que el Señor estableció para que vivan bien. Entonces, ese matrimonio en realidad está cometiendo una falta de enormes proporciones. Cuando no estamos apegados al modelo que el Señor estableció. Se está representando una imagen distorsionada de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y ese matrimonio todos los días le está mintiendo al mundo. Todos los días está comportándose y viviendo en una manera que no es la que Cristo diseñó, que no es la que Cristo dijo que era la que Él quería para su iglesia. ¿Sí lo ven? Es muy importante esto. ¿Y todo por qué? Todo por no obedecer la palabra, todo por no tomar en cuenta este principio, todo por pisotear esta verdad. Muchos no son felices. Muchos no son felices, ¿sí? Para muchos, los padres son todo, son lo mejor, son lo más importante y tienen precisamente este dicho que mencionaba el pastor Guillermo. Ellos piensan así, conocimos primero a padre y madre, ¿sí? Y después a esposa y a hijos. Como diciendo, la esposa y los hijos, la familia están en un segundo término, primero están mis papás. Y yo he visto, hermanos, que muchos, que si no lo dicen así, lo dicen con sus actos. Porque viviendo allí, ya sea cerca de sus padres o en casa de sus padres, cuando llega el varón de trabajar, adivinen con quién llega. No llega a saludar a la esposa y a los hijos, llegan con la mamá. ¿Y saben quién les da de comer? La mamá. Llegan y se sientan a la mesa primero a tomar lo que la mamá les ofrece. Y ya después van y saludan a la esposa. Sí, también por eso, ¿sí? Pero así no va a funcionar un matrimonio, hermanos. Así no puede funcionar porque tenemos un modelo, tenemos un ejemplo a seguir. Necesitamos hacer las cosas como el Señor las estableció, como Él puso ese principio, así es como debemos nosotros tomarlo en cuenta. Si la mujer no se sujeta a su marido, si la mujer no honra a su marido, ese matrimonio no va a funcionar. Si la mujer toma el papel que le corresponde al esposo, ese matrimonio va a fracasar, aunque por momento parezca que todo va bien, que todo está funcionando, tarde o temprano ese matrimonio se va a venir abajo. Es como construir sobre la arena. Porque no es el principio de Dios y no falla. Cada vez que vemos problemas, tiene que ver una intromisión o una falta de este tipo. Es una ofensa para Dios. Ahora, aquí es muy importante que los hijos pongan en duda la forma como fueron educados, como lo dice la palabra, la vana manera de vivir que heredaron de nuestros padres. Si nosotros queremos copiar el modelo que nuestros padres nos enseñaron, vamos a fracasar, por muy bueno y por mucho que le hayan invertido a su educación, por mucho que hayan los padres trabajado, vamos a fallar porque el modelo que debemos seguir, el modelo que debemos tomar en cuenta es el que Cristo estableció para nuestro bien. Él está como ejemplo bendiciendo a la iglesia, tratándola como esposa para que nosotros la imitemos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que cada uno cumpla con su deber, con su rol, que seamos leales a la Escritura, sin importar lo que hace la mayoría, porque muchas veces nos justificamos porque todos lo hacen así, entonces nosotros queremos hacerlo así, pero nosotros no somos ni pensamos como el mundo, nosotros somos de Cristo.
Y necesitamos hacer las cosas como Cristo estableció que deben ser. Ahora, si ya en tu casa tu esposa te está diciendo, salgámonos de aquí, vámonos de aquí, hermano, tómala en cuenta. Toma en cuenta eso que tu esposa te está diciendo. Si ya te lo dijo en ese tono, o si ya lo subió y te está diciendo, larguémonos de aquí, ya no soporto esta situación, ¿cuándo vas a atender esa situación? ¿Cuándo realmente vas a tomar en cuenta no lo que te está pidiendo tu esposa, lo que te dice el Señor que debes hacer? Fíjense lo que dice el versículo 28 de Efesios 5. Así también los esposos, los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Procura la felicidad de tu mujer, porque de eso va a depender tu propia felicidad, ¿sí? Si ella es desgraciada, tú vas a ser desgraciado. ¿De veras? Si ella está sufriendo, si ella está cargada en su corazón y con problema en su corazón, tú, porque ella es tu carne, porque ella es tu cuerpo, tú vas a estar en la misma situación. Tú no puedes ser feliz si ella es desgraciada. ¿No es fuerte la palabra? Bueno, sí es fuerte, pero no es una ofensa. Simplemente no estamos viviendo bajo la gracia de Dios, con la paz que Dios nos da, no estamos tomando en cuenta la verdad de la palabra, no estamos aceptando lo que Dios nos está diciendo que es mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, todo el bien que tú le hagas a tu esposa es un bien que te vas a hacer a ti mismo como varón. Todo el bien que le hagas a ella, te lo vas a hacer a ti mismo, pero todo el mal que le hagas a ella, también te lo vas a hacer a ti mismo. Nuestra felicidad, hermanos y hermanas, está ligada a la felicidad de tu esposa y a la felicidad de tu esposo. Así como sería absurdo que un esposo se maltrate a sí mismo, en el mismo sentido es igual de absurdo que un esposo maltrate a su esposa porque ella es su cuerpo. Versículo 33. Por lo demás, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ama a tu mujer como a ti mismo. ¿Quieres estar bien? Trata bien a tu esposa. Y la mujer respete a su marido, honre a su marido. Él es su cabeza, sométase a su esposo, haga lo que su esposo le pide. Gracias por ese amén. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amen a sus esposas, hermanos. Amen a sus esposas, tómenlas en cuenta cuando les están diciendo que no están bien, que no están felices, que están preocupadas, que ya no aguantan la relación que tienen con los suegros intrometidos allí en sus casas. Ama a tu esposa como lo que ella es, hermano. Ella es tu cuerpo, ¿sí? Ámala porque ella es parte de ti. Así como la iglesia es parte de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, es la misma tipología. Tu esposa es parte de ti, es tu cuerpo, son uno, en Cristo son uno, ¿sí? Ellas están íntimamente ligadas a nosotros, que son una parte inseparable. Por favor, tomen en cuenta esta palabra. Es una parte inseparable de nosotros mismos. Porque ¿saben qué sucede? Cuando la relación no está bien, la salida que primero pasa por la mente,
¿Cuál creen que es? Vamos a separarnos. Mira, ya esto ya no funciona. Vamos a divorciarnos. Y eso es algo que Dios reprueba. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? El amor que el Señor nos da en el matrimonio es un amor que no se rompe. Dios ha dicho en Malaquías 2:16, Él aborrece el repudio. No puedes repudiar a tu esposo y no puedes repudiar a tu esposa, ¿sí? Y el Señor va a seguir detestando esto porque se está rompiendo con algo que Él ordena que sea inquebrantable. No podemos ir en contra de lo que Él estableció como algo inquebrantable para romperlo y nosotros, así como si nada, decidir dejarlo. Ahora, no quiero que tomar en cuenta que muchas veces, y nos consta, de varones que hacen todo lo posible o de mujeres que hacen todo lo posible para que funcione su matrimonio y llegan y hacen lo que sea, pero al final no se llega a nada. Muchas veces esta situación no es responsabilidad de ustedes, pero muchas veces sí, la mayoría de las veces sí. Porque ¿saben qué se necesita? Se necesita humildad. Normalmente, en un pleito familiar, lo que sale a flote es el orgullo, es la soberbia, es no dejarnos, es no ceder y no permitir que ella se salga o él se salga con la suya. Es la necedad y a veces son por puras trivialidades, por puras cosas insignificantes, por puras cosas que no valen la pena. Y por esas razones deciden romper todo lo que Dios dijo que era inquebrantable. Por eso no es correcto. El divorcio es la salida cobarde. El divorcio es la salida fácil. El divorcio es obedecer a Satanás. Porque cuando decides divorciarte no estás obedeciendo a Dios. ¿Sí? Ese es el deseo de Satanás. Y pones en riesgo la integridad de tu esposa, la integridad de tus hijos, tu propia integridad y tu propia salvación la estás poniendo allí en un punto de pérdida. Y para concluir, hermanos, solo quiero hacerles un llamado al autoexamen. A la luz de estos 3 versículos que vimos, yo creo que todos nosotros, todos los que estamos casados, tenemos algo que corregir y que mejorar en nuestro matrimonio. Todos. Aún el matrimonio que está funcionando bien, ese matrimonio puede estar mejor. Aún los que están dando buen testimonio y siendo de bendición, ese matrimonio puede ir a más. Y sobre todo, los que están con un matrimonio destrozado, con un matrimonio donde parece que no hay esperanza, tú puedes hacer, bueno, tú no, el Señor todavía puede hacer mucho por tu matrimonio. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Que tomes el rol. Si eres esposa, respeta a tu esposo. Sométete a su autoridad. Él es tu cabeza. Obedece el liderazgo de tu esposo como cabeza en tu hogar. Respétalo, tómalo en cuenta. Y no seamos meros oidores, hermanos. Si tu problema es que la tratas mal, le hablas mal, si tu problema es que tomaste decisiones equivocadas cuando te casaste y no hiciste lo que el Señor te pidió, todavía hay tiempo de corregir eso. Salte de casa de tus padres. Es más importante tu esposa y tus hijos. No afectes más a tu esposa, no afectes más a tus hijos, no los desgastes más.
Yo espero que estos versículos, esta palabra del día de hoy, te hayan permitido verte al espejo de lo que está pasando en tu hogar, de lo que está pasando en tu matrimonio, ¿sí? Si hay algo mal, no hagas caso omiso, obedece al Señor, confiésale a Dios tu pecado, ¿sí? Pídele perdón a tu esposa, si crees conveniente, pídele perdón a tus hijos y haz lo correcto. Obedece al Señor en lo que te pide, en lo que es necesario. Y le voy a hablar a los suegros que están aquí, suegros y suegras. Todavía tengo 7 minutos para hablar de esto con mucho detalle. Hermano Chucho, pase al frente. Con la ayuda del Señor, hermanos, no sean egoístas. No sean egoístas. No piensen en ustedes. Si quieren que sus hijos sean felices, déjenlos. Háganse a un lado, suéltenlos. Que no les gane el corazón, que no les gane el sentimiento. Solo están echando a perder más a sus hijos. Solo están afectando más la relación de sus hijos. Ustedes pueden ayudar para que el rumbo de este matrimonio de sus hijos sea mejor. Sean sabios, no sean necios, papás. No sean necios con sus hijos. Suelten a sus hijos y si realmente les importa su felicidad, suéltenlos. Sean un ejemplo de piedad y de amor a Cristo. Así como ustedes han escuchado la palabra, también sus hijos acaban de escuchar lo que el Señor quiere de ustedes y espera de ustedes. Entonces, quiero decirles algo más. Nosotros tenemos todos los recursos a nuestra mano. Eso es lo que es más importante. Miren, tenemos la palabra de Dios. El Señor no se equivoca. Lo que nos está pidiendo en su palabra es verdadero. Es para nuestro bien. No dudes que el Señor te va a bendecir cuando hagas lo que es correcto. De alguna manera, esta palabra a mí me impactó y fue difícil decirle que no a mi papá, pero miren, a la larga se vio el fruto. Hubo bendición. El Señor derrama bendición en aquellos que quieren obedecerle. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, ¿sí? Y está a nuestra disposición la gracia del Señor. Todos los días está disponible para cada uno de nosotros. Entonces podemos hacerlo. Hay esperanza para llegar a ser el esposo y la esposa que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Hay esperanza, hermanos. Pero no seamos orgullosos, reconozcamos nuestras faltas, humillémonos, pidamos perdón y hagamos lo que es correcto. Varones, no olviden esto: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿sí? Si quieres ser feliz, persigue esa felicidad y sé inteligente, sé sabio, ten determinación, sé hombre y apégate a la palabra de Dios. De eso depende el bienestar de ella y depende tu propio bienestar. Por encima de tu matrimonio, recuerda, hermano, que el propósito de nuestro llamado es que le demos la gloria a Dios. Es más importante glorificar a Dios que estar bien en nuestro matrimonio. Pero para glorificar a Dios necesitamos estar bien y necesitamos estar funcionando. Y miren, casi no hacemos esto, pero yo quiero pedirles que pasen al frente, hermanos, para orar por los matrimonios que reconocen que están pasando por una situación difícil. Sí, no tiene que ser que ya te estés divorciando o que estás viviendo en casa de tus padres. Si es esto, también pasa. Pero si estás viviendo una situación difícil, una prueba, una situación en donde se ven
tambaleándose, pasen al frente. Estamos los pastores muy cargados por muchos matrimonios de esta congregación. Nuestras oraciones diarias son por los matrimonios, porque cada día vemos qué difícil es la situación que están viviendo cada uno en sus hogares. No sé qué tengas por delante, no sé qué viene, no sé qué tengas que enfrentar en los próximos días, pero lo que sí queremos es que te vaya bien y por eso queremos orar por ti. El que quiera pasar, los invito a que pasen aquí al frente, que hagan a un lado el orgullo y que nos permitan orar por ustedes. Queremos desearles el bien, queremos que el Señor construya sus vidas y las edifique y les anime a continuar. Pasen por favor, hermanos. Pastores, ayúdenme a orar por los matrimonios. Gracias, hermanos. Todos necesitamos la guía del Espíritu Santo. Todos necesitamos que sea Dios el que haga la obra. Si pueden subirse, súbanse. Pasen aquí al frente para que quepan allá atrás. Y vamos a orar al Señor. Tal vez para muchos ha sido muy difícil poder tomar una decisión ya contundente, pero el Señor te puede guiar el día de hoy y te puede ayudar. Hermano Chucho, vamos a poner las manos sobre ellos y vamos a pedirle al Señor con fe. No son nuestras oraciones, hermanos. No son nuestras manos. Es el Señor el que edifica, es el Señor el que construye, es Dios el que bendice. Entonces espera la bendición de Dios, ¿sí? Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada matrimonio. Te pido, Señor, que traigas bendición, que restaures las relaciones, que quites los pleitos, los problemas, que quites, Señor, todo lo que está en desorden, todo lo que está mal desde el principio, hoy se puede arreglar, Señor. Que tomen una decisión para ti, que funcionen para ti, Señor. Que hagan todo para glorificar. Dale sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Trae bendición. Señor, que tu temor reina tú, Señor, en los hogares, en los matrimonios. Sé tú el medio de nosotros, Señor. Sé tú glorificándote. Sé tú el que traiga bendición, Señor. Cumple tu voluntad, Padre. Tú conoces los problemas. Tú conoces lo que cada matrimonio está viviendo. Tú sabes exactamente la situación que los tiene preocupados, que los tiene angustiados. Haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, haz tu obra, trae bendición, trae paz, que vuelva el gozo a los hogares, que vuelva el perdón, Señor, que otra vez, Señor, se sienta el amor, la calidez en el hogar, que nuevamente, Señor, se pueda sentir la armonía entre las relaciones de cada uno. Bendice, Señor. Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo ya. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice cada matrimonio. Gracias, te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Aleluya. Gloria a Dios. No sabemos lo que viene, hermanos. No sabemos lo que viene, pero lo que sí sabemos es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no importa lo que parezca, no importa lo que ven nuestros ojos, ten fe en el Señor, confía en el Señor, créele a Dios. Lo que parece imposible de cambiar, el Señor lo puede cambiar. Lo que parece que no se puede modificar, el Señor lo puede modificar. Confía en el Señor, créele a Dios
y el Señor va a hacer su voluntad en sus vidas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.